decir en Málaga que Málaga se ha convertido en una de las capitales culturales de España es una obviedad, pero está claro que vengamos desde Madrid, desde Barcelona, desde Zaragoza, como vengo yo, desde La Coruña, todos sabemos ahora que, bueno, pues que Málaga es muy importante, es una referencia, no solo en el arte, que es donde es más, sino, como vemos, también la literatura, y este festival es un buen ejemplo. Y bueno, veis que está sonando en todas partes, ¿no? Tenemos con nosotros, como sabéis, a Hishan Matar. Él dice que no digamos matar, que da un poquito de miedo. Que acaba de publicar su último libro, Los amigos de mi vida, que es un... Bueno, pues acaba de aparecer recientemente, pero él ya habéis visto que tiene una obra muy importante, nació en el año 70, uno de sus libros más importantes, como sabéis, es El regreso, que es una autobiografía de una vida, de una persona, digamos, de vida muy itinerante, un hombre que conoce el exilio, que conoce historias familiares realmente duras, y bueno, pues también es un escritor muy preocupado por la literatura, por el arte, y es un escritor también que, bueno, pues que como Félix de Azúa, que también practica la pedagogía. Y vamos a empezar con él preguntando quizá esa pregunta que daría para una tesis doctoral y para muchas conversaciones que durarían horas y horas, como si fuéramos aquí Sherezade. Esa pregunta que nos han puesto, digamos, como tema fundamental, y luego la vamos a ir desarrollando en otras direcciones. Si te preguntase, bueno, Hishan, bienvenido, enhorabuena por tu trayectoria, por tu trabajo, por esa prosa tan cuidada, esa prosa tan meticulosa, esa entrega que tienes a la ficción, pero también a la autobiografía, que yo creo que, digamos, en toda tu obra hay siempre una huella autobiográfica muy poderosa. Si te preguntásemos así, ¿cuál es para ti la función del escritor? ¿O cómo la has ido desarrollando tú? ¿Cómo ves, cómo definirías tú esto que nos daría para hasta mañana? Pero así, como primera aproximación. Well, thank you so much, and thank you all for being here and for having me. And my apologies for not being able to speak to you directly. And my gratitude to my interpreter, Isabel, who hopefully will sound even better. And also, just because you did mention my name, I feel I have to tell you that I feel partly responsible for the rain today. Because my name in Arabic doesn't mean what it means in Spanish, thank goodness. But it means rain in Arabic, so it's entirely my fault what's happening today. But also I must say that just by way of thanking you all for having me here, it's quite moving to me being here, because this city reminds me so much of the city of my childhood, of Tripoli, the coast, the trees, the fauna, the colors. So I feel bewildered a bit by that coincidence. The function of the writer, God, what a question! I mean, that is really the question. I suppose in very simple terms, I would say it is not a static answer. That I would say the function of the writer is, in the simplest terms, to be true to oneself. But being true to oneself is a life's practice, because there's lots of things to navigate in that. There's certain situations, for example, where being true to yourself means speaking against power. Being true to yourself means exposing yourself to criticism and to the aggressions of power. But I think more subtly, being true to yourself can often mean that you're having to navigate away from the comforts of allegiances sometimes. That you make sure that what you're saying, what you're thinking about, is as much of a free state as possible. And I think whether we know it or not, I think we go to our writers for that. Whether we know it or not, I think we go to our writers for that. We go to observe a moment of absolute freedom.
We don't always get it, of course, it's always approximate, Libertad but total. I think that's Por one of the supuesto, things that es algo aproximado, we es go algo que for. tenemos que ir Yeah. hacia ello, pero The, and the last thing I would say about that is that I think in approaching states of absolute freedom, the writer has to be always available to changing one's mind, you know. And I think that danger, as much as it is important for us to have writers who are involved in public discourse, I think it's essential to our cultural values, to our political values, to our ideas about nature and aesthetics and philosophy. But at the same time, that position can pervert a writer by making her feel bound to what she had just said, rather than being at liberty to change one's mind. So I think the other way to describe what the role of a writer is that a mind at play, right? A mind that is able to continue to experiment, that it is not, in other words, play. Gisjan, antes cuando veníamos hacia aquí hablaste un poco, haciendo un pequeño paréntesis, de tus conexiones españolas, que por cierto aparecen también un poquito en este libro. Cuéntanos un poco, al margen de lo que nos has dicho, digamos, de cómo se parece de alguna manera la luz de Trípoli a España. ¿Qué le debes, por ejemplo, a lugares como Granada, como Andalucía? ¿Cómo te ha marcado eso a ti? ¿Cuáles son tus vínculos con España? You know, there was a moment last year when I brought my mother and my brother to visit Alhambra. And my mother's family, I mean, who knows, you know how, I mean, there's nothing more deranged as the social structure of families, I think. Sort of given to myth and myth-making. Anyway, one of the myths that my mother's family suffers is that they trace their roots to Granada. So this is a place that, at least psychologically, was quite charged for my mother. So we went there, and we went to Alhambra. And in Alhambra, something happened that was quite interesting. Because here's a place that, as you know, of course, it's got hordes and hordes of people coming. It's so busy. People from all corners of the earth. You know, you're hearing Japanese and French and Italian and yet the way we were moving, the three of us, had a sense of comfort and confidence that I think is very rare for a modern Arab. Because I think one of the things that is very difficult to describe is that being Arabic at this moment in history is very complicated. You are oftentimes confronted in numerous ways, some loud and oftentimes subtle ways. You're confronted with preconceived ideas about who you are. And so you often feel lost in translation. And this was a place where we felt both our eyes and our bodies very lucid. We understood the artistic history of it, but we also could read the texts. And we noticed, again, a very rare event for a modern Arab, we noticed that the people around us that have come from all corners of the earth, taking note of this and realizing that we had an access to this culture, to this monument that was slightly different. And that was quite a powerful moment. It's not answering your question, but it's what comes to mind when you say it. Muchísimas gracias. Y por supuesto tenemos también con nosotros a Félix de Azúa, que todos ustedes lo conocen, bueno, pues es académico, nació en Barcelona en el año 44, este año cumplirá 80 años, pero nadie lo diría, ya ven ustedes que está rutilante. Él ha hecho un poco de todo, ha formado parte de un grupo de poesía
clave que se llamaba Los Novísimos, ha publicado 7 u 8 libros, luego ha ido recogiendo, digamos, su poesía completa. Hace poco decía que la poesía le ha abandonado. Si se acuerdan, también fue un escritor de novela en los 80-90, digamos, con mucha fuerza. Ganó el premio Hiperión con aquellos libros como Diario de un hombre humillado, Historia de un idiota contado por sí mismo. Y también otra de las cosas muy curiosas donde se ha significado, sobre todo en los últimos tiempos, es como memorialista, algo que también comparte, por cierto, en cierta manera con Hishan Matar, ¿no? Sobre todo con 2 libros como Autobiografía de papel y Autobiografía sin vida, y tiene libros como muy curiosos, como por ejemplo aquel diccionario de las artes tan bonitos que hiciste, y vamos a empezar con esto. Él también ha hecho 2 libros sobre Baudelaire, que es un poco para él uno de los escritores que anuncia la modernidad y que de alguna manera también intenta fijar o abrir caminos a lo que sería un poco la función del escritor. Félix, entra tú un poco ahí. ¿En qué medida te sientes identificado, te da claves a ti mismo Baudelaire para entender la función del escritor? Y si crees tú que él abre un camino especial, ¿no? Bueno, para empezar, buenas noches y muchas gracias por haber venido, a pesar del meteoro y de la huelga de tractores y toda la serie de desgracias que nos caen encima. Baudelaire. Si te parece una buena manera de empezar, si no vamos directo al grano, ahí como hemos empezado con Hishan. Baudelaire siempre es una buena manera de empezar porque es nuestro más directo antepasado. O sea, es suficientemente antiguo como para verle con mucha perspectiva y sin embargo está dentro de todos nosotros, lo sepamos o no. Tuvo la fortuna o desgracia, no sabría decirles, de caer en medio de eso que los italianos llaman un vicio, una herida abierta, antes de cicatrizar, ¿no? Y es que se le habían muerto ya todos los dioses antiguos, pero no había nacido ninguno de los nuevos. De tal manera que es el fantasma. Pues de tal manera que para él era ya imposible creer en todo lo que había sido destruido del Ancien Régime en la Revolución Francesa, y por lo tanto ya era un hombre moderno, pero todavía no había aparecido ninguna de las deidades que empezarían a circular entonces y que son todavía ahora, aunque quizá ya se estén terminando, las nuestras. Así entonces él, por ejemplo, escribía una poesía muy académica, fría, distante, de una belleza colosal, pero como cincelada en mármol. Pero lo que en realidad le gustaban eran las locomotoras, porque iba a las exposiciones, tiene una serie de artículos sensacionales, iba a las exposiciones, la exposición internacional, sobre todo la famosa de París, y cuando vio algunas máquinas, sobre todo una turbina gigantesca, se conservan grabados de la época, una turbina gigantesca expuesta encima de un podio, se dio cuenta de algo que ha marcado a todas las generaciones posteriores, y a nosotros también, claro. Es que se dio cuenta de que aquella máquina, puesta encima de aquel podio, se convertía en una obra de arte. Decía, bueno, esto es una escultura, es absurdo pensar que es otra cosa. Se adelantaba 100 años a los futuristas, claro, ¿no? De manera que lo que a él le fascinaban eran los nuevos dioses que se iban a producir, la técnica, la ingeniería, las grandes máquinas, pero él tenía todavía el alma a la antigua. Y me traje un verso, como ya no tengo memoria, porque a pesar de que dice mi querido amigo Antón que estoy estupendo, pues no. Si vieran ustedes las arrugas que tengo en el cerebro, sobre todo la memoria, lo de la memoria es monstruoso. El verso, si lo encuentro. Hay que reírse mucho. Aquí.
Bueno, por la cadencia y luego se lo traduzco. Le vieux Paris n'est plus. La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. El viejo París ya no existe. La forma de una ciudad cambia más rápidamente, ay de mí, que el corazón de un hombre. Eso lo han vivido todos ustedes, bueno, todos no, porque veo que hay gente muy joven, pero la mayor parte de ustedes lo han vivido en esta ciudad. Esta ciudad era una villa mediterránea hermosísima y ahora es una capital europea enorme y descomunal y no tiene nada que ver con la anterior. Mi querido amigo Antonio Soler ha escrito un libro sobre Málaga en el que, bueno, ha escrito muchos más libros sobre los paraísos perdidos y uno de los paraísos perdidos es Málaga. La Málaga de su infancia, que por supuesto ya no existe, y que ha sido sustituida por este monstruo. ¿Qué es lo que hace un escritor? Ahora contesto a tu pregunta. Los escritores nos esforzamos por explicarles a las personas cómo tienen que adaptarse a esos cambios monstruosos del mundo. Por resumirlo muy fuertemente, nosotros somos iguales, exactos, a nuestros antepasados de las cavernas, a los cromañones y neandertales, somos idénticos. Entre los neandertales y los cromañones, por supuesto que había unas señoras que se vestían, se ponían unas pieles de tigre muy adecuadamente, y otras las seguían, y había también unos cromañones que escribían unas historias, pegándole a la piedra, claro. No hemos cambiado, tenemos el mismo corazón. Lo que cambia es el mundo. El mundo cambia a una velocidad vertiginosa. Y somos como actores, pobres actores, que están unos años a la luz del sol, mientras el mundo por detrás va cambiando como un huracán, a una velocidad de vértigo. Por eso está bien morirse joven, porque no te da tiempo de darte cuenta de estas cosas. Pero los que hemos tenido la desgracia, la dicha de vivir muchos años, lo hemos comprobado. Entonces, el escritor lo que trata es de explicarle a los ciudadanos cómo tienen que hacer, cómo tienen que entender, cómo tienen que adaptarse al mundo este que está cambiando a tal velocidad. Por decirlo de una manera muy rápida. Cuando Tolstoy escribe Guerra y Paz, en realidad la guerra y la paz le importan un pimiento. La novela, los que lo hayan leído, recordarán que es una contraposición constante al tresbolillo de escenas campestres y escenas urbanas. Uno de los protagonistas se retira al campo y se dedica a las labores agrícolas, y el otro es un urbano absoluto con el que coincidirá, ay de mí, como dice Baudelaire, coincidirá la bellísima que morirá suicidada al final. De manera que a los rusos les estaba explicando eso, mira, el mundo está cambiando a gran velocidad, fíjate lo que pasa en la ciudad, el campo no cambia, entonces se lo explicaba. Cuando Flaubert escribe Madame Bovary, les está explicando, les está diciendo, Madame, el mundo ha cambiado mucho, por favor, sea usted adúltera, cometa usted adulterio, porque es lo que va con este escenario. París ahora es esto, usted tiene que ser adúltera, si no es usted adúltera, pues bueno, pues, estupendo, y su marido se lo agradecerá, pero no está usted al día. Kafka y Proust y Dickens, maravilloso Dickens, que les dice a los ingleses que están viendo, ¿no? Está diciendo, pero vosotros habéis mirado alguna vez a un niño pobre, a un niño miserable, a un niño, ¿sabéis lo que es eso? Y se lo explica, ¿no? O les explica dónde están viviendo. Dickens es un caso absolutamente asombroso. A lo largo de sus novelas va cambiando de perspectiva
y va explicando Londres, el verdadero protagonista. Y descubre, las primeras novelas de Dickens son gente rica y gente pobre. Dos Londres, los Docks y Mayfair. Pero a medida que avanza, de repente va apareciendo un Londres intermedio que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo y que al final se convierte en el auténtico protagonista. Es decir, está descubriendo que Londres va a convertirse en una cosa completamente distinta de lo que pudo haber visto Jane Austen, ¿no? Bueno, esa es nuestra función, creo yo. ¿Te puedo hacer una pregunta sin... Solo la conclusión, Vale, vale. Sí. que es 2 segundos. El problema es que nosotros, los actuales, nos encontramos con un mundo que no solo cambia como un escenario, sino que está en plena producción de falsificación, inteligencia artificial y realidad virtual. Entonces, la pregunta que yo te hago a ti, Antón, es ¿qué van a hacer ahora los escritores? Bueno, yo creo que van a seguir escribiendo. Está claro que la inteligencia artificial, y bueno, yo no soy un experto, pero hay cosas que no puede conseguir. No tiene memoria, no tiene biografía como tiene biografía, no tiene tantos fantasmas como puede tener Hirschhorn, no tiene sensibilidad todavía, es decir, puede tener una cosa técnica, pero no tiene sensibilidad. Pero yo te quería preguntar a ti una cosa a propósito de cuando dices esto del escritor. ¿El escritor entonces qué sería? ¿Deja las claves de autoficción, o sea, de cosas que le están pasando y que también se cuenta a sí mismo? Todo esto, ¿cómo lo ves tú dentro de esta función del escritor? ¿Cómo lo...? Bueno, montemos un seminario. No, tenemos que entretener, señores, reír todo lo posible pero y fíjate, que se lo pasen de maravilla. ¿Cómo voy a resumirlo? Los grandes escritores, sin duda, no es que se adelanten a su tiempo, es que son de su tiempo. Y son los únicos que son de su tiempo. Los políticos no son de su tiempo. A veces. Y los científicos no son de su tiempo. Están siempre trabajando sobre el pasado. Son un pretérito en marcha que se va convirtiendo en un presente. Solo los escritores, efectivamente, están en un presente constante. En un presente constante. Eso es lo que da gusto de leer a los grandes, que da igual que te cuenten que si Federico se enamora de Ramona y entonces su hermano le pega un tiro, eso son tonterías. Lo que te interesa del escritor, del gran escritor, es que en cada frase te está descubriendo el mundo en el que vives. Te está explicando cómo es tu presente. Y lo explica tan bien que 200 años más tarde sigue siendo tu presente. Me parece interesante. Te preguntaría, Hirschhorn, no sé si ¿cómo es esa especie de baremo, de mezcla que haces tú de lo que es tu pasado, lo que es la historia familiar que te persigue y también tu manera de ver el presente, incluso tu condición, no de exiliado, pero en cierta manera, que es un tema que te preocupa mucho? It's very interesting what we're talking about, because if one of the things that we are talking about is what might be some of the more interesting ways that a writer ought to approach the world, you know, if that's one of the things that we're touching on. Some of your comments, Felix, brought to mind certain things. You mentioned War and Peace. And in War and Peace, the man you refer to, who is the country gent, Levin, there's a moment when Tolstoy describes his inability to move in society with the ease of his other friend, his city dweller, or to find love. And he says that Levin lacked the necessary weakness, where the writer is not writing a position that is premeditated, where she or he have decided what the project is, you know. Of course, writers decide on projects, you know. Balzac sat down and thought, this is going to be my project when he was 19 years old, confessed it to his sister, and spent the rest of his life doing it. But what occurs, that it you know, in other words, what's interesting about that example is that you realize to what extent the author is not the authority, even on his own work, you know. Something else occurs between the contact between
his consciousness, his intellectual life, and 1,000 other things, and the page, you know. That's why I think bringing Dickens into the conversation is very interesting, because Dickens was one of those monstrous writers who had so much to say, so much to do, was brilliant, so energetic, but he was devoted to a cause, in a sense, if you put it that way. It's a crude way of putting it, but you know, he had things that he felt very strongly about, and his intentions, at least as far as I'm concerned, were noble. Yet it's very interesting when you read his work to monitor what that did to the work, you know, and you can see how Dickens has been held back from the heights. It's ridiculous to talk like this, I understand. I didn't talk as a student here, but it's you know, he's been held back from the heights of, say, Tolstoy, or arguably because of his well-intentioned devotions. So it's interesting when you then compare him to somebody like Jane Austen or Virginia Woolf afterwards. Virginia Woolf is a very good example here, because Virginia Woolf is a writer who, like Dickens, was animated by deep concerns about an injustice visited upon a certain segment in society. Dickens, it was the poor. With Virginia Woolf, it was women. Of course, this is to oversimplify. There's a lot of other things that they're doing. It's one of the things that they share. But the way Virginia Woolf approaches this subject is so fascinating, exactly because she is willing to be given up by her own pen, you know, that she is, in other words, invested in something occurring between her and the subject, the result of which might not be certain to her. And that's why, this is again a ridiculous thing to say, look at history that way, but this is why I think at her heights she's the greater artist, you know. So I think these questions are very nebulous, very difficult, and very easy to reduce, which is why I'm being cautious. No, te quería preguntar si, por ejemplo, ahora que hablas de Virginia Woolf, que es una referencia muy importante en varias direcciones, si en ella no importa más, digamos, esa intimidad convulsa, atormentada, esa especie de demonios que tiene, más que quizá la visión social o la forma que tiene de ver el mundo ella. No es más duro, digamos, que es una mujer herida, ¿no? que es un ser humano atormentado, que es un ser humano lleno de dolor, más importante seguramente que, digamos, que esa visión social que tiene, te pregunto. Yeah, I don't know to what extent I would see her as an injured person. I think she was an artist who had diagnosed a certain situation, has become very alive to the fact that she has been bested. I don't know if that makes sense in translation. She is, in other words, being forced or being hypnotized into a situation of being a guest into her own society from a very young age. And she was fascinated by trying to find a way into that, or through that, or out of that, you know. So, but to return to your question about how has my sort of experience affected what I'm doing, I think this is why this conversation for me is very pertinent, because I grew up in a situation where it really did matter what you said and what you didn't say. You know, I grew up in a political home with people who were committed to a cause, the cause being the opposition to a dictatorship, the promotion of democratic institutions, the rule of law, etc. And they were constantly in conversation, whether literally or in their psyches, with friends, comrades, relatives, who were either in prison or being tortured or killed, you know, for these beliefs. So it was the conversations were very motivated, you know. And I often thought as a boy growing up in this house,
with these conversations. Um, they're very pointed conversations, and we're talking about things that I feel very strongly about too. I share their politics. I really believe in these things too. What's fascinating to me as a child is that I found it difficult to find the mental space for the other kind of conversation that wasn't pointed. The conversation that would look at a painting without a premeditated gesture, would look at a book without a premeditated gesture. And it's not to reduce these people that I was surrounded by. They were also lovers of literature and had moments of flight and so on. But there was really a desire, because of the pain and the urgency of their situation, there was a desire to have literature, art, the world support and confirm their beliefs. And I saw what that can do to art. It can pervert the position of the artist, you know. And so I was constantly looking for places of freedom in that. And one of the questions that arose to me, I'm talking about a time when I was 12, 13, that sort of age, you know. And one of the questions was, who was occupied more by the reality of the dictatorship? The person who was living night and day to support it and advance its interests and fight its critics, or the person who was fighting night and day in order to oppose it? In other words, it created a paradigm that seemed, so these questions of how to find freedom whilst attending to history are very important, I think, for a writer. I think the two extremes, where you become hostage to history or you pretend that history doesn't exist, are both traps. ¿Cómo has podido, yo leyendo tus libros, ahora entramos porque vamos a hablar también de una cosa, pero ¿cómo has podido remontar, si lo has podido hacer, la desaparición de tu padre, que es una cosa que te está persiguiendo todo el rato, que está todo el tiempo en tus libros de manera directa, pero también de manera indirecta? Parece que nunca has, entiendo evidentemente que es una materia literaria potentísima, pero parece que tú nunca has podido, es decir, que te está todo el rato persiguiendo y acosando eso de manera directa y de manera elíptica o metafórica. I've always been fascinated about the certain quality of silence that we all have about our parents, even when everything is fine and we have had the good grace of living beside them and watching them grow, within the comfort of their health and their home. And there are certain kind of tones of silence. I notice them with my friends, my most intimate friends, when I ask my friend, tell me about your father, or tell me about your mother. There's a certain kind of tone that falls on the conversation. So I think we all share this in some way. But one of the things that I was always worried about when my father, who was, just because I don't want to assume people here know, but my father was a political dissident. In 1990, he was kidnapped from his home in Cairo, taken to Libya, and imprisoned without trial, and disappears in the prison system. And I've pretty much spent the majority of my life trying to find what happened to him, etc. So it's an event that has really touched every aspect of my life, you can say, and an event against which I was trying to find liberty in, that we were talking, right? So, but one of the things that I wanted to avoid is a certain kind of absolute silence, because I think that you have to stop and ask when a political regime goes through the trouble and to make someone disappear. To make someone disappear is actually quite complicated. It's much easier to kill them. So one of the questions is, why do you make them disappear? In other words, what is it that you want? And I think one of the things you want is you want to disappear also the survivors. You want to send them into a space of silence, right, out of fear and bewilderment. And so one of the things that you have to ask yourself is, well, if you're not going to be silent, then what are you going to say?
There are certain obvious things that you're going to say when we are talking about campaigning, working Cuando with human hablamos rights de organizations. That's clear to me. derechos humanos. But as an Esto artist, es if claro you're not para going to be mí lo que silent, vamos what a are you hacer. going to say? Pero cuando eres un escritor, was cuando eres a un really artista, open si no and vas a bewildering quedarte question callado, for me. ¿qué you know. vas a decir? ¿Qué vas a Um, hacer? ¿Qué vas a decir? And I think one Y of the es things una that I was trying to pregunta que yo do me hago. in the return, in the memoir, Y is una to de las find cosas que quería hacer en if el I'm not going to be regreso, silent, how am I going si to approach si this? And no it comes voy at a a moment estar when I en silencio, go to ¿cómo Libya voy a after 33 enfocar years esto? of Y not por being eso able to go there, and really volví a now Libia I después can de take un gran my tiempo search con el for que my no father to podía, another level because desde I'm el año actually on the 2016, ground y and I lo can he search for him. y ahora puedo Um, llevar and the book, realmente la The búsqueda Return here al is the return terreno, to Libya. sobre el And, terreno, y puedo but also I hacerme discovered that preguntas one of the things that was también. going on in the book is that it's allí created a mismo. state of emergency. También crea una sensación Benjamin de talks about emergencia. Walter Benjamin as habla also de estas states of urgencias, y que las Right? urgencias son And propiamente también and I estados felt de emergencia. in that book, Urgencia. that's one of the things that was Urgencia. happening. Y en That alguna, all de alguna the forma, loud and the subtle things that I todos- felt before todos, couldn't coexist todo or esto, existed against one another eh, were emerging. esto pasó So I could que en talk el, about, en el libro you know, emergían todos violent, estos temas. Podía hablar de la incidences or try de los to document incidentes, certain moments. But I violencias, can intentar also documentar talk about, los tissues. hechos. I can also talk about a painting, Pero también can also podía talk hablar de about, una pintura, podía hablar philosophical reflections de on una landscape. All of those reflexión things, to have those things exist filosófica, on the same level for me was también mirando un very paisaje. interesting and very Y crucial. tener todo esto coexistiendo, para mí, se convirtió en algo muy, muy crucial. Félix, cuéntanos un poco, hablando un poco, él tiene una situación personal, digamos, bajo un régimen evidentemente dictatorial, pero tú también has crecido y te has formado, digamos, en el franquismo, y siempre has tenido como una postura crítica, quizá más ahora incluso, pero fuiste también un esteta, ¿no? Tú empezaste siendo un poco un esteta, o sea, daba la sensación de que te preocupaba mucho más reivindicar la condición de artista que quizá la condición social, como por ejemplo hace con mucha contundencia Hisham. No sé si estás de acuerdo. No. No estoy de acuerdo. O sea, creo que toda la vida he odiado la estética y lo estético, es decir, el arte de la peluquería. Lo he detestado. Sí. Mira que lo dice un hombre que tiene un libro que se llama Edgar en Stefan, Sí. Poe en Mallarmé, ¿no? Pero acuérdate que era un libro, digamos, un libro, no diré rebuscado, pero era un libro para paladares muy exquisitos y muy preparados. Sí, pero la estética es la peluquería, no tiene ningún interés. La estética es para los dentistas y para esta gente, ¿no? No, A lo mejor lo he dicho mal. Quería hablar un poco del artista que tú te construyes a ti mismo y que va evolucionando, pero sigue. he sido profesor pero de filosofía del arte, no de... El arte tiene muy poca importancia. Se le da mucha importancia ahora porque hay que llenar muchas páginas en los periódicos. Hay una sección que se llama cultural y hay unos periodistas que hay que darles de comer. Entonces, todo lo que tiene que ver con el arte de repente es importantísimo y tal. El arte es una cuestión completamente secundaria y podríamos vivir perfectamente sin arte, pero perfectamente. Es más, durante siglos y siglos y siglos la población vivió sin arte. O sea, la pintura es un invento del siglo XVIII. Antes de eso, imagínense ustedes, el 90% de la población de Europa, ¿qué imágenes había visto en 1700? Pues posiblemente unos grabados a la madera, unas xilografías, unas cosas, unas imágenes piadosas, 4 cosas. El arte es un invento muy reciente. El arte de masas, desde luego, es un invento del romanticismo, o sea, del siglo XIX, y el arte, tal y como lo hemos conocido nosotros, sobre todo un espectáculo.
Pero perdóname una paréntesis, pero ¿cómo puedes decir que si tenemos a Giotto, a Mantegna, a Leonardo da Vinci, por poner ejemplos que nos han marcado muchísimo, los reyes han contratado todo el rato a artistas, a grabadores, a Rembrandt, quiero decir, a Vermeer, o sea, un montón de gente, incluso gente como cotidiana tenía en su casa arte? Y había toda una escuela de artistas y talleres que ocupaban a un montón de gente. ¿Cómo? No entiendo bien eso, cuéntanoslo, danos, porque has pasado como muy deprisa, pero no sé si te podemos consentir eso así dicho, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuánta gente crees que vio las hilanderas de Velázquez? Unos cuantos, sí. Sí, pero ¿cuántos? ¿25, 30? Bueno, quizá unos pocos más, ¿no? 120, unos pocos más. 120, pero no más. Y eso las hilanderas. Pero, por ejemplo, los Ticianos que estaban en la colección de Felipe II, los tenía en el Alcázar, en su aposento, y normalmente cubiertos por unos grandes trapos de terciopelo, por si se colaba alguien y veía que había señoras desnudas. Claro, eso no estaba bien. Y pues ¿cuánto los verían? La Venus de Velázquez, que nos la robaron los ingleses, ¿cuánta gente la vería? ¿300? Pero fíjate, perdona, no te quiero llevar la contraria, no te quiero llevar la contraria ni quiero asumir aquí ningún protagonismo, líbrame el cielo, pero ¿no te parece que esas 300 personas de repente tienen un efecto como multiplicador? Porque tú fíjate lo importante que acaba siendo eso en la historia de la cultura, de la sensibilidad, del pensamiento, de la evolución artística, y cómo nos dan los sentimientos y la emoción y el conocimiento, ¿no? Sí, pero todo eso que has dicho es nuestro, es de la sociedad burguesa, es un invento de 1800. Empieza con el romanticismo, sobre todo con los alemanes. Los alemanes empiezan a creer que la representación artística, sobre todo pictórica, claro, tenía unos contenidos casi mágicos, ¿no? Y empieza por ahí, pero luego el espectáculo artístico es un invento burgués, es una cuestión del 19 y del 20, y en el 20 se termina. Es decir, que el último acto de un espectáculo que termina mal, claro, como los poemas de Jaime Gil de Viedma, ¿no? La historia de España es un poema que siempre termina mal. Y nosotros viviremos sin arte, vamos, ya vivimos sin arte. Lo que vivimos ahora no es exactamente el arte, aquel de los románticos, que son los que inventaron el arte. Antes no existía, desde luego, Velázquez jamás tuvo la menor intuición de ser un artista, ni muchísimo menos, ¿no? Ni Tiziano, ni Leonardo, ni nadie. Viviremos sin eso. De hecho, ahora lo que estamos viviendo es el espectáculo de eso. Pero si tú le preguntas a la gente que se amontona en el Museo del Prado para ver unas cosas, si les preguntas dos tonterías, ¿no? Dos tonterías. Las hilanderas, ¿tú qué ves aquí? Te quedarás de piedra de lo que ven. Porque claro, para enterarse de lo que hay allí, hay que haber estudiado mucho. Hay que tener una cultura grecolatina, por ejemplo, porque es la fábula de Aracné. Y hay que saber que lo que se pintaba allí era un mito, no unas hilanderas de las que estaban hilando allí en Madrid, sino un mito, el mito de Aracné. Nosotros ya no, el arte no lo vivimos, ya no, y cada vez menos. Durante la comida hablaba con nuestros amigos sobre la posibilidad, era con Ray Loriga, sí. La posibilidad de que dentro de poco también las novelas las escriba la inteligencia artificial. Pues sí, dentro de nada van a salir novelas muy buenas que estarán escritas con inteligencia artificial. ¿Valdrán lo mismo que las novelas? No valdrán lo mismo, no tendrán la misma calidad, no serán tan buenas, pero tampoco ahora las películas de Walt Disney son tan buenas como las primeras, las de los años 30, en que salía Mickey, que era un ratoncito que daba saltos, ¿no? En cambio ahora hay unas... Entonces ahora sí, estamos en un momento en donde la complicación del espectáculo hace que cada vez sean más complejas las visiones, pero el corazón de esas visiones es la nada, no hay nada. Bueno, hay una inversión. Pero ¿no crees, por ejemplo, a veces viendo, no sé,
películas que hemos visto. O sea, a lo mejor no hay nada en la última película sobre Napoleón. En todo caso, habría como una exhibición de espectáculo. Y hay también alguien que ha hecho una puesta en escena muy espectacular. Pero ¿no te parece que en las películas, en los libros, en los poemas, sigue habiendo muchas cosas, mucho corazón, mucha emoción, mucha confidencia, mucha entrega, mucho dolor? En las buenas, sí. En las buenas, sí, pero claro, date cuenta que nosotros somos enanos montados en los hombros de unos gigantes, ¿no? Pero antes te decía que las grandes novelas enseñaban a sobrevivir los cambios del mundo, ¿no? Es muy difícil si uno no ha leído, son 6.000 páginas, ya lo sé, pero si uno no ha leído La Recherche, En busca del tiempo perdido, pues no creo que sepa exactamente lo que es el amor en una sociedad moderna. El amor en una sociedad moderna, que es una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con el amor en una sociedad medieval o renacentista, por no hablar de la sociedad de los cromañones, que eran iguales que nosotros, y amaban igual y hacían lo mismo y tal, pero el constructo, el escenario les obligaba, eran actores de un escenario que les obligaba a unas cosas. Y no sé si era verdad que arrastraban a las señoras por los cabellos con la porra, pero en cualquier caso sus sentimientos eran los mismos que tenemos nosotros, no hay diferencia. Pero el escenario te obliga a cosas. Entonces Proust explica con toda minuciosidad en qué consiste amar en tiempos modernos, en el siglo XX, porque ya es un escritor del siglo XX, ¿no? Y el que no ha leído eso, el que no ha leído el capítulo en el que Swann, uno de los personajes más maravillosos de la literatura mundial, en el que Swann va por primera vez a darle un beso a Odette, se da cuenta de que le va a dar un beso, y entonces piensa, qué horror, ya nunca más estaré esperando darle el primer beso. Y se da cuenta de que se está despidiendo de un mundo maravilloso porque le va a dar el primer beso. Proust es el que nos ha enseñado en qué consiste todo eso, esa confusión entre amor y sexualidad, todo lo que nosotros estamos viviendo ahora, ¿no? Él lo explica. Y los que no han leído a Proust, ¿cómo han asimilado eso? No, fatal. Sí. ¿Qué lo vamos a hacer? Yo digo, muchas veces lo digo. Porque el primer amor, en fin, se sigue recordando, sigue provocándote muchas emociones, sigue generando grandes libros, grandes poemas, y muchos no han leído a Proust, o sea, y siguen emocionándose, no sé cómo explicarte. O sea, yo acabo de ver ahora novelas sobre el primer amor y digo, es una maravilla, ¿no? Es como la de Turgeniev, por ejemplo, o lo que estás contando. Quiero decir que hay gente que todavía yo creo que una de las cosas que le pasan al ser humano es que se sigue acercando a las cosas, digamos, con esa sensación de que, como dice García Márquez, las cosas todavía hay que ponerles nombre y hay que ponerles tu propia emoción. Bueno, cada uno construye su propio mundo. Es decir, desde pequeñito, de repente, no es que un día descubras a las locomotoras, sino que tus papás en algún momento dicen, mira, un tren. Y dices, tren, vale. Y así se aprende, uno va construyendo su propio mundo. Y el primer amor siempre es el primer amor, claro. Y te juro que un cromañón también tenía un primer amor. Absolutamente. Entonces, siempre es el mismo mundo. Lo que te enseñan los grandes escritores es a descubrir en ti mismo eso mismo que seguramente ya sabes, pero que no te lo sabes decir. Porque ellos son los que te dan el lenguaje para decirte las cosas. Porque aquello de lo que no puedes hablar no existe. Este es el problema. El límite del mundo es el límite de nuestro lenguaje. Fuera de nuestro lenguaje no hay mundo. Y nosotros vamos aprendiendo, pero hay cosas que se tarda toda la vida en aprender. Y a veces uno se muere idiota. ¿Qué le vamos a hacer? Hay mucha gente que se muere idiota. Y que a lo mejor son buenas personas, ¿sí? pero mueren tontos. Manera de que no te suceda, lee mucho, lee a los grandes, sobre todo a los grandes. Porque finalmente, bueno, tampoco son tantos.
Gishan, yo quería preguntarte, tienes esta visión tan no sé si negativa, no quiero ponerle, me refiero perdona, sobre la inteligencia artificial. No, me refiero a eso, digo, máximo respeto. Tampoco es negativa, Bueno, o por lo menos, no sé, tan cautelosa. ¿Cómo te enfrentas tú como escritor, digamos, a la llegada de la inteligencia artificial? ¿Cómo crees tú, que va a modificar la literatura, la función del escritor? ¿Te parece que es peligrosa? ¿Cómo la ves? I mean, I think there's this language before language, right? There's this way of sort of trying to describe something. We all experience that. You know, you have an emotion. Some of the most powerful emotions we have to sort of find words, and we know that the words are inadequate, right? We also know that if you ask me how I feel about my wife, it's very difficult for me to describe it. Es muy difícil I'll para have mí to search for describirlo. words that Tengo are que sort of on some level redundant. Encontrar palabras y de alguna codes. manera son como capas But que the son way un that I poquito feel about her redundantes, exists pero la before manera en language. las que And I think we're all por ella existe traversing this antes, distance, you know. del And lenguaje. actually, language, Y part el of its lenguaje, purpose is to fail us all the time. alguna- is to give us up, una de las, you know, de las to say de- one de side of what sus it is that we really propósitos need. es And que it's de I alguna think manera it's a también noble nos failure. confrontemos a los The reason I límites think del it's a propio noble lenguaje, failure de is que- that the de que opposite, if you imagine the fallemos opposite, a if I could encontrar tell you también, para exactly what I encontrar think, lo que queremos decir, uh, si without supieras this process of translation, exactamente something todo lo slightly que tyrannical queremos, about that, I decir, feel. sin I mean, este that's proceso actually a de la fascist traducción, gesture. sería- That's what fascism sería fantasizes about irónico, el on some level. fascismo de alguna manera Because fantasea con exactly esta idea, because you and I understand that porque everything that I'm saying, sabemos we're que saying, todo it's lo in the que books, decimos language itself is approximate, es aproximado. then La- it's la implied lengua, that you los- and I are los, co-conspirators. We're los having to libros. collaborate together. Tenemos que colaborar to de complete the alguna meaning, forma para to find the completar meaning el together. significado juntos. And Tenemos que colaborar, that event to ser me colaboradores para encontrar ese is significado you know, entre- one of the entre most todos. majestic Y things ese- about this ese- thing that we've ese created, hecho this es language that algo, we've created. majestuoso So here I am, sobre el, uh, qué pasa con el lenguaje, qué ocurre con el inhabited lenguaje, by qué ocurre thoughts and en el feelings that come to such a peak before I write a book las palabras y las that I emociones don't have the words. tienen- The only reason to write a book is because you don't have the words, right? That's when you write it. And so you're searching for those words. Maybe you're lucky enough to find most of them. You put them down, and then someone you've never met from another part of the world, sometimes even through another language, reads them and arrives at something they feel they've understood you, and you feel they've understood you. That is an event that I think very easy to underestimate its power, you know. And it has been with us for a long time, you know, through our literatures across the world. And I think that gap I'm talking about between what we feel and how we describe it is exactly the place where literature sits, I feel. You know, we wouldn't have literature if we could just, you know, we wouldn't have a lot of other things. No tendríamos you know. tampoco otras cosas, Our silences would feel muchas different. otras cosas. Los silencios se And sentirían arguably también some of the things that we diferentes. perceive most poignantly are in silence. You know. But as far as I know these events, people like people to disagree, and I'm very, Yo sé que, I'm very en estos, charmed by my sitios, and honored la by my gente, by my le my gusta estar my en colleague desacuerdo. Felix. Honored to call him a colleague, Y if he estoy can permit siendo me to muy call him that. honrado por poderlo llamar But I un disagree colega. about art. Eh, I think art is eh, actually also. I think Félix maybe Actúa. something is Pero yo lost in estoy completamente translation. en Maybe in other desacuerdo. words, we need to understand mean by Arte. art existing or not existing. En I know that lo que it's queremos always been a hacer con minority arte, sport. y Since no es time uno immemorial, que existe, art que has no been a sé, por minority supuesto, sport, arte- absolutely. el arte ha sido cosa But I de feel minorías that, desde you know, hace mucho tiempo, it's desde also easy to históricamente, underestimate the power of es- how these texts es- and es muy images and fácil pieces of
music también have lived with subestimar people in private el- ways, you el- know. la manera en la que Um, todas estas My obras han grandmother was convivido de illiterate, alguna my forma mother's mother. los hogares She had con la committed gente. to memory, Mi perhaps exactly abuela, because she was illiterate. era Gilgamesh analfabeta, pero se había and the Arabian comprometido Nights. con con These are la huge literatura. texts, and she would recite those to Gilgamesh, us. y you know. lo recitaba, Um, lo recitaba I oralmente, love por also, eso as se you were había talking, I was thinking of comprometido con la those literatura. beautiful Hablaba, os early oía, hablaba también, Persian pensaba manuscripts también a los- with the a los illustrated escritos con pages, estas, you know. páginas And of course, they ilustradas. belonged in courts, and very Por supuesto few que estaban, muy lucky people had access to reservadas, them. estaban Nonetheless, monasterios they've y done muy something poca to the gente culture, estaban- you know. estaban- I don't want tenían to be acceso a reductive here, ellas. but No quiero but ser I reduccionista, Iranian cinema, pero el about which cine I am iraní, a huge enthusiast. del que soy un It's always ferviente fascinated me admirador, why es fascinante. why did that happen there? ¿Por qué pasó eso Why ahí? this particular way of making ¿Por qué film has esta happened in manera, Iran? de And I hacer think when you películas consult tiene lugar en the Irán? Y art cuando- history cuando of Iran, piensas en la you historia can del see arte de Irán, connections, you know. ves conexiones. So I think art not Entiendes only has it cosas. been with us, I would argue, Así que from the beginning, El from arte the very beginning. creo que ha If we estado con apply a nosotros desde definition, just a pequeño. little anecdote about Un this. pequeño When I was anécdota. about 7 years old, Tendría unos 7 años. my father opened the atlas to my Padre brother and I, and he abrió, pointed to the Libyan desert, abrió el which, as atlas. you know, on y the atlas nos called the enseñó Libyan desert. Yeah, it el stretches des- beyond el Libya, but it's called desierto the de Libyan. Libia, And he said, que did va you más know allá that de las this fronteras de was Libia?" once green? There were Y nos meadows dijo, and ¿sabes que una vez esto lakes. estaba People hunted in era this place. verde, Of course, había as children, lagos we y la thought he gente was mad. cazaba? As you always think of your Éramos parents, I thought, well, niños he y obviously has no pensamos, idea what he's "Oh, talking about. ¿de qué está So- hablando? Está so, loco", es lo que como normalmente hablábamos, ¿no? He took us there. De los adultos. We did this long trip. Así que It took nos forever to get to this place. llevó mucho to these tiempo cave llegar paintings a On the estas- way to Ghat, which is a marvelous place, este has a sitio, fantastic estas fort, pinturas en las cavernas, underwater, un sitio underground waterways, en- con 2,000 years old. que tienen Miraculous 2000 place. But años, on the un way sitio there, we stopped at milagroso, unas at these cavernas con caves, and we pinturas went in, en medios de and I still corrientes de remember my agua father's subterráneas, shoes y me scraping against the acuerdo- stone as we walked into the y me caves. They acuerdo took out his lighter, perfectamente como click of the lighter, mi padre and nos these llevó a ese ceilings sitio were y covered me acuerdo el clic del mechero most como glorious encendió, drawings depicting todo eso, hunting cuando se scenes and encendió el mechero people y se blowing vio la luz, trumpets. era maravilloso, fish, la gente con you know. pescados, Okay, con you could say, peces, who knows why those were eh, made? They might have been just people who no are bored sabemos in the quién las cave, hizo, or es they're que alguien que illustrative, estaba or they're aburrido instructive, who en- knows? en la Nonetheless, cueva, they o a lo mejor did, eran to me at least, at didácticas, 7 no years sabemos old, por they did qué ni seem to cómo me se that hicieron someone las- is standing las between pinturas, everything that is the world to them pero sí que me and parecía expression. They were trying to que find estaban expression expresando, of que this estaban environment intentando around them. expresarse And to me, that's sobre really, you know, esta naturaleza That, que les that is rodeaba, o at este least mundo one que form, one vivían. definition of art, not Y esto para all mí of es it, una but one definición, definition of it. una definición del arte. Por There, eso I've made decía my lo de point. la traducción, porque esto es lo que yo considero arte. Quizá no es lo mismo para ti, Feris. Shall we be really crude and have a really all-out argument? Desde luego. Podemos tener un argumento crudo sobre esto. Feliz, y bueno, hemos dejado antes un poco sin querer, cuando de repente tú empiezas a escribir esas novelas, Diario de un hombre humillado, Mansura, Historia de un héroe contado por sí mismo, que son novelas que incluso tienen humor negro, que tienen mucha ironía, da la sensación muchas veces que tú te sientes un poco extranjero en el mundo y en tu sociedad un poco. No, No, lamento contradecirte. no, Antón, yo pero- solo estoy aquí para preguntar. Me puede aquí. No, bueno, para mí, para empezar, escribir fue la cosa más natural, así como los niños le pegan patadas a un balón, pues yo me puse a hacer cosas con un lápiz, ¿no? Y nunca, o sea, tardé mucho en darme cuenta que eso era ser un escritor. Todavía hoy creo no ser, porque no me lo creo, esos papeles de... Después de más de 60 libros. Sí, sí, todavía no creo ser un escritor. Tengo amigos muy buenos, ingenuos, estupendos, que dicen, no, porque nosotros los poetas, es ¿cómo? ¿Pero qué estás diciendo? A mí me pasa un poco lo mismo, yo no soy un escritor, soy un ser completamente normal. Estoy perfectamente integrado en mi sociedad. He tenido una vida afortunadísima, he tenido mucha suerte.
La verdad es que he tenido mucha suerte. Y los libros los he escrito pues de la manera más natural del mundo. Como antes te decía, yo escribía porque cada vez que escribía descubría cosas, o sea, era una manera de descubrir el mundo. Y descubría el mundo porque lo estaba describiendo, y como estaba describiendo, me enteraba del mundo. Antes, como te decía, que si no fuera por los escritores, los grandes escritores, no nos enteraríamos de nada, lo digo muy en serio. Te voy a poner un ejemplo trágico y tremendo. ¿Tú recuerdas la carnicería espantosa de Auschwitz, de los campos de muerte, de los nazis y los judíos? Cuando termina todo eso, en el año 45, cuando se abren los campos y vuelven algunos, no hablaban. Les preguntaban a los supervivientes, les decían, oye, Pedro, decían, no, déjame en paz. Ni siquiera querían hablar. Y hubo algunos intentos, están muy bien estudiados, de gente que fue a hablar con periodistas, y decían, explicar lo que ha pasado allí. No podían. No podían. Primo Levi fue a hablar con Einaudi en el año 50, o 53, para decirle, mire, me gustaría escribir algo sobre esto que ha sucedido, que es una cosa extraordinaria y tal. Y Einaudi no le quiso publicar los libros porque no, esto no lo va a entender nadie. Porque incluso para adquirir un lenguaje necesitas mucho tiempo, tardas mucho en entenderlo, tardas en comprenderlo. Y los libros de Primo Levi, que son para mí lo mejor que se ha escrito sobre la Shoah, son libros que empezaron a aparecer en los años 60. De hecho, él no, fíjate, cuando se muere o se suicida, seguramente, digamos, entre otras cosas, porque no podía soportar el peso de la memoria, o sea, del horror, ¿no? El horror. El horror que se proyectaba en el tiempo, ¿no? Y en claro. Y fíjate que el ejército norteamericano, que fueron los primeros en llegar a los campos, y fueron, claro, filmaron y fotografiaron. Pero ese material quedó en cámaras secretas porque el gobierno de los Estados Unidos prohibió que eso se divulgara. Es decir, es necesario un trabajo de creación, tú que crees en el arte, un trabajo artístico, para reconstruir lo que ha sucedido, ¿no? Lo decía Benjamin también, decía... Pero luego se consigue, porque a cabo de 20 años empiezan a aparecer un montón de libros, y hasta tenemos, bueno, un poco posterior, pero tenemos los de Jorge Semprún, Enrique Artés, tenemos un montón de libros, ¿no? Ya, es decir, y de repente eso produce una conmoción que todavía ahora mismo, todo el rato en España publicamos 20 o 30 libros, digamos, donde se sigue contando y nos asombra todo el rato esta cosa. Todavía no nos lo acabamos, o sea, nos parece tan terrible que nos resulta inverosímil de lo dramático que es y de lo inhumano. Es prácticamente imposible de entender, pero por lo menos te lo puedes representar. Es decir, ahora hay suficiente material como para que puedas representarte. Es incomprensible. O sea, es uno de los grandes misterios, es decir, cómo es posible que una nación culta, civilizada, cometiera esas atrocidades. Luego nos hemos dado cuenta que hay muchas otras sociedades que cometen las mismas atrocidades, y no entonces, sino ahora. Pero claro, por lo menos ahora tenemos una buena parte de la literatura que explica, que representa, que nos dice qué palabras hay que utilizar para entender eso. Uno de los libros más espeluznantes que conozco es el libro de Klemperer, no del director de música, del hermano del director de Klemperer, un libro sobre el lenguaje en tiempo nazi, cómo los nazis se dedicaron sistemáticamente a trabajar el lenguaje, a destruir las palabras que no les interesa, a poner otras, a imponer unas... Exactamente lo que está sucediendo ahora en Cataluña, por supuesto, claro. Y entre nosotros bastante, bastante. Ayer en la Academia recibimos las instrucciones del Congreso de los Diputados, ya estamos pagando a esos parásitos
recibimos 20 hojas sobre cómo tenemos que hablar. Por ejemplo, no podemos decir el profesor, no, tenemos que decir el profesorado. No, bueno, vamos a olvidarnos de la majadería en la que estamos metidos. Pero es como el mundo al revés, que los políticos le digan a los académicos y a los gramáticos cómo tienen que hablar, es como una vuelta de tuerca, ¿no?, que diría Buñuel. No, es nazismo. Eso es lo que es. Por eso yo te preguntaba si tú te sentías un poco extranjero en este mundo donde hay tantas contradicciones. Que no. Que estoy muy bien en este mundo de años. ¿Cómo voy a emprender? Perdona. ¿Tú te sientes, viendo tus libros, teniendo en cuenta que abordas tanto el exilio, te sientes incómodo? ¿Te parece que estamos como regresando todo el rato a un lugar peligroso, que va un poco contra la idea, contra el territorio del escritor, que debe ser el territorio de la libertad? ¿Te parece que a veces nos pasa eso, que volvemos atrás de manera casi claustrofóbica? I think, listening to our conversation, one of the things Escuchando that las made me think about, to go conversaciones y back las to the cosas beginning, to go back to que your quiero, original question volviendo about a what is la, the role of the writer. a la pregunta It seems to me original, a ¿cuál lot es la of función these del escritor? atrocities Creo que todas are estas enabled, of course, by atrocidades 1,001 things, right? son They're posibles enabled by por so much, including millones de gestures to razones, language. muchos But they're gestos also hacia el one of lenguaje the key también. enablers of them Pero una de is las is de los prejudice. puntos You need habilitadores o to capacitadores para que se convince produzcan a lot of estas otherwise reasonable atrocidades people es el lenguaje that a certain minority is subhuman, y son los so as prejuicios. you could do certain Tenemos things to them. es know, que convencer a very los demás disturbing to me what's que happening un now tipo in de Israel and in personas and the language that is being employed no by son dignos, Israeli politicians in public, son una subespecie. Y estoy calling muy Palestinians, afectado por lo que está human pasando animals, and so por los palestinos y It's also lo que very pasa en disturbing Gaza, to me to monitor hablar por ejemplo de how palestinos como Israeli animales public opinion políticos. over the last Yo 20 estoy years, very también has shifted muy dramatically, that now asombrado you have these de polls cómo where the overwhelming majority la of opinión Israelis de polled Israel, think that the army su isn't punto de doing enough. vista, They need to do diciendo more, que los you know? ejércitos So no how están do you haciendo lo suficiente, work que tienen on que people hacer to move them más. to move ¿Y them into cómo that situation? podemos trabajar Brexit, of course, con los I'm not for a minute personas comparing Brexit to what the Israeli para army is convencerlos doing de in esto? Por Gaza. ejemplo, Brexit también, el Brexit, But por Brexit, ejemplo, nonetheless, claro. was, También was a very unexpected event. un one that acontecimiento also muy shows inesperado, how muy inesperado, a y marginal idea, you know, que people te that used to be muestra como calling una for the- idea for marginal Brexit, you know, se convierte in en algo in the 90s, were dados. En considered el as 1990, si hablábamos del Brexit, decíamos something que wrong with cosa it. There were a extraño, small ¿no? fringe minority that nobody took Era seriously. una minoría gradually, muy very quickly minúscula moved que their nadie, thinking center. a la que nadie We're hacía living in caso, a time when y that se ha convertido de mobility esa is minoría facilitated. a And of course there are so many una reasons for that. mayoría, y por Um, supuesto but, you know, that's ha habido something that our muchas societies razones have detrás, become much more vulnerable to than they were perhaps a generation ago. And pero it's es verdad que somos a real cause de for alguna concern manera for me. And if we're más vulnerable talking que una about what generación writers might do, I anterior. think writers, Y lo que podemos hacer los Not that escritores a este I would respecto, not be one wanting to Yo no advocate for writers to be querría, employed towards any particular thing. But I decir think que los by escritores their deban ser sheer contratados para algo en insistence particular, pero on sí human que value, insistamos gestures en of los valores humanos y hacer gestos convincentes contra los prejuicios. Vamos a terminar, si os parece, y os quería hacer una pregunta. Aquí tenemos un montón de lectores, de gente que de alguna manera os lee, os sigue, tiene mucha curiosidad. ¿Cuál es la relación, qué diálogo establecéis con los lectores? Ayer decía Bernard Minier, el escritor de novela negra, que dice: yo escribo un libro, pero hay alguien que lo completa de manera muy personal, que es el lector. ¿Qué pensáis? O sea, ¿cómo veis al lector? ¿Qué relación tenéis con él? ¿En qué medida os preocupa? ¿En qué medida tenéis la sensación de que es un interlocutor, que es un espejo, que es también...?
perdón. Oh, sorry, I was just- Le doy la palabra a él porque tiene lectores. Yo tengo 4. On some level, I always feel like an intruder. Yo I siempre feel me like siento un poco the intruso. real relationship is really between ¿Eh? the reader and the book. La relación But real also es it takes me back to con that el sort of, libro y el lector. Thing I was talking about, sort of Pero wonder of me language, lleva this también magical a la event maravilla where you de la put something lengua, down del and lenguaje, someone en el que has ponemos meant algo por something to escrito someone. y And que de reading repente is a significa wonderful algo para occasion alguien y to la have at least lectura an impression of that, es you know. algo So que there's nos something, permite llegar a este evento consoling mágico. about it, I hope not in an egotistical sense, but on the larger sort of project of how language is Hablando transacted. como la lengua de alguna And that manera thing that, es algo you know, it's colaborativo it's a very y de alguna basic manera point, se but it negocian los has never ceased significados to amaze me that when y we a mí me read, maravilla great literature, when we read cuando leemos Shakespeare and we los are grandes moved autores, or Shakespeare, heartbroken, whatever the emotions are. realmente estamos Shakespeare emocionados. Opened your chest and put those emotions inside your Y chest. Shakespeare You no ha already abierto have a sense tu of this corazón thing. y ha puesto So, that esas sense that when you emociones read en ti, sino Shakespeare que or tú las Proust, tienes, ya sean you have a emociones. sense that there's this Y cuando that lees a internal Shakespeare, tenemos esa psychological, especie, intellectual, emotional orchestra una inside especie of de you orquesta that is emocional, lying psicológica, and que is está being dentro de subjected ti y for ha a lot sido of times to the stupidity of de alguna the world. manera And iluminada. then somebody like that comes and wakes it up. De repente And o that's why I think desperta, great ¿no? art Es como una particularly llama. En este caso, never pues understood why la when I metáfora finished de reading Hamlet, Shakespeare I cheered up. despertaría la llama. Es como, por ejemplo, Because it's a Hamlet, ¿no? tragedy. Why do I Es feel una cheered up tragedia, after I read it? porque And I think one me of the reasons alegra I get leerla. cheered Pero up is because I feel me alegra, ¿por qué me that I alegra have leer been Hamlet? attended to, Porque you know, that the siento depth and scope of my humanity has been es attended to. que algo muy also profundo de cheered mi up, I think, humanidad Because ha sido on some tocado level, o in se ha those moments, despertado we cuando realize tenemos esos that we are momentos part de of a great iluminación. inheritance. Nos damos cuenta que somos parte de That un Shakespeare is gran, really at that de un moment gran our brother. legado y que de alguna But manera also it's a Shakespeare también nos complicated inheritance pertenece. because it also Es means compleja, es una herencia that compleja, por Hitler is my supuesto. brother. Porque sí, And that's a Shakespeare es mi very hermano, pero complicated place to be as a también human being. Hitler, y eso es you un are sitio muy having to difícil donde attend to estar all of como this. ser humano. Everything that has happened before us. Tener And que art, confrontarnos al hecho de todo lo que ha pasado antes de nosotros. is a way, El I think, arte, of la attending to it literatura, in a way es that una is, manera de llegar even the most o de llegar al mundo de alguna books manera. Incluso are on los some libros level, más pesimistas involved in the optimistic assumption tienen una that asunción what we share optimista, is far more optimista than what de lo que y es que lo que compartimos es mucho mayor de lo que nos distancia. Contéstanos tú, danos tú. No, pero yo... No digas que no, a ver, no digas que no tienes lectores, porque no puedes decir eso. Tienes muchos lectores, eres muy seguido, tienes mucho respeto, eres una referencia, lo has sido durante mucho tiempo. Mira, la gente se ha estado riendo contigo. Apláudanle, por favor. Díganle que lo quieren. No, vamos a ver. Efectivamente, alguna gente me ha leído alguna cosa, sí. Perdona que no. Sí. No, que alguna gente sí que me ha leído alguna cosa, que eso ya me he dado cuenta, pero cuando digo que no tengo lectores me refiero a que no los considero lectores, o sea, no me da la impresión de que haya un tipo de personas que son lectores. O sea, los que han leído un libro mío ha sido por casualidad, o porque alguien se lo ha dicho, o por alguna casualidad, vamos, realmente... No hay detrás ningún titiritero moviendo los hilos como hacen ahora los pobres editores, porque mi editor normal de los últimos años es Miguel Aguilar, que es un hombre adorable, al que todos queremos, que cuando lo vemos nos abrazamos a él porque es igual que un oso, es enorme y grande como un oso y nos abrazamos inmediatamente, todos los que le conocemos. Y el otro día Miguel me decía que el oficio de editor se ha vuelto una cosa imposible. Ha de estar en las ferias, luego tiene que ir a hablar con los periodistas, luego tiene que hacer un vídeo con no sé quién, luego tiene reuniones con gente terrorífica, que son los de marketing. Claro, es terrorífico. Pues entonces saca él, a ver, ¿qué vas a publicar, Miguel? Mira, este no,
Y dice, ¿pero cómo? ¿Pero si no la has leído? No, pero en las cifras del último trimestre ha bajado 25 ejemplares, o sea que este no lo pudo. Y él está desesperado, está desesperado. O sea que los que de aquí hayan leído algún libro, sepan que no les considero lectores. Vale. I think all the 25 readers are here, I can guarantee that. Entonces te hago otra Que pregunta. los 25 lectores están todos aquí. ¿Para quién escribes? Oh my God. No es una pregunta, es una exclamación. Dice, ¿pero para quién escribes? Pues no recuerdo quién era que decía que escribía los libros que él quería leer. Muchos, eso han sido unos cuantos. Sí, bueno, pero uno lo inventó y luego otros se han apuntado. Sí, sí. Pero no recuerdo quién era el primero Ahora que lo dijo, que yo creo que debía ser. Yo creo que tendría que ser un anglosajón, o inglés o americano. Son los más. Es verdad, son muy sensatos, muy sensatos. Luego escriben locuras, como Faulkner, que es antes no lo he mencionado, es de los más grandes. O sea, uno que se muera sin haber leído a Faulkner, se muere tonto, claro, porque. También puedes decir, antes de que nos contestes, que hemos dicho que seguramente ninguna inteligencia artificial será capaz de imitar la escritura de Faulkner. Al revés. ¿Ah, sí? Al contrario, mira, Antón, te estoy. No, tranquilo, no te preocupes. El que se va a tirar al río, al mar, seré yo. No, hombre, Mañana pero- verán la noticia, no se den mal. Pero no hay nada que pueda imitar más fácilmente la inteligencia artificial que Faulkner, porque claro, es lo más fácil de poner en algoritmos, ¿no? El estilo de Faulkner es inimitable y además inconfundible. Juan Benet, el mejor escritor español de posguerra, intentó asimilarlo para el español, hizo lo que pudo. Y aún así, claro, queda un poco raro, porque es que es muy difícil. No se puede imitar a Faulkner, pero la inteligencia artificial te lo hace en 5 segundos. Te escribe una novela de Faulkner. Claro. Lo que quizá no pueda escribir la inteligencia artificial es una novela de alguien que no voy a decir su nombre, pero que es la peor novelista de Europa, una compañera nuestra. Eso sí que la inteligencia artificial, si es inteligencia, dudo que pueda hacerlo. Dios mío. No, vamos a ver, o sea, yo creo, si se lo hubieras preguntado... Él ha contestado a todo muy bien, sí. ha entrado a saco. Pero te habrás dado cuenta de que te ha esquivado... Bueno, no tanto, no tanto. Elegantemente, claro, porque yo no creo que ningún escritor vocacional sepa para quién escribe. ¿Quiénes saben para quién escriben? Los escritores artesanales e industriales, que los hay muy buenos. O sea, que no es una crítica en absoluto. A veces me dicen esas cosas, ¿no? Pero qué crítica, no, para nada. O sea, odio la moral. Por ejemplo, iba a decir Dashiell Hammett, pero bueno, Simenon, ¿no? Escribe novelas fantásticas, buenísimas, maravillosas. Y él sabía exactamente a quién escribía, qué es lo que tenía que sacar y cómo tenía que ponerlo. Arturo Pérez Reverte, que lo tengo todos los jueves al lado en la academia. Sus libros son de manual, hasta la página 20, 2 disparos, un asesinato, no sé qué. De la página 20 a la 40, 5 o 6 copulaciones muy intensas, De la página tal, perfecto, sale un libro maravilloso que se lee estupendamente y que tiene millones de lectores. Claro, él sabe a quién escribe. Ahora, yo no tengo ni idea a quién escribo. Yo no creo que él tampoco lo sepa, ¿eh? Creo que te ha esquivado. Bueno, tenemos que terminar ya, pero si tienen alguna pregunta, alguna cosa que les apetezca preguntar, antes de que yo me arroje a la malagueta, pues estaremos encantados. Ya ven que ha sido un fracaso total, sí. ¡Qué barbaridad! Cosas dices. Yo quería preguntarle al señor Azúa si cree que realmente la función del escritor es única y es una. Si en una misma función caben gente como Proust, ¿vale?, al que usted ha mencionado antes,
o gente como por ejemplo Tolstoy, que tenía un propósito diferente al escribir Guerra y Paz. Yo de hecho, por ejemplo, creo que Proust, cuando escribió La Recherche, pues tenía tanta intención de hablar sobre el amor de Swann, como por ejemplo esa primera escena larga en la que aparece tumbando la mejilla en la almohada, o simplemente cuando esperaba el beso de su madre. Era simplemente igual el hecho de permanecer, ¿no? de dejar algo que fuera real cuando él ya no estuviese, de salvar ese mundo, ¿no? Ese mundo precioso que él vivió tan intensamente y que veía desaparecer. Sí, bueno, lo dice el título, En busca del tiempo perdido. Es exactamente de lo que habla ese libro, del tiempo perdido. Y como el tiempo lo perdemos todos y no tenemos más remedio que perderlo, y al final el tiempo está explicado de una manera muy exacta, muy elegante y muy minuciosa las múltiples maneras con las que perdemos el tiempo. El amor es una de ellas, la amistad es otra de ellas, la guerra es otra de ellas, escribir es otra de ellas, y todas estas están maravillosamente explicadas. Y a ustedes, al Festival Escribidores, a María del Mar, a Rocío, a Daniela, a todos.